Hasta el 13 de febrero podrá inscribirse al programa Inmersión Colombia 2025 de la Silla Vacía. En 10 sesiones aprenderá de los principales temas de la agenda nacional, desde la economía hasta el cambio climático, pasando por la política y las artes. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos, estrellados, tirados al piso y magulladísimos, porque hoy hablamos de cómo queda el corazón ideológico del presidente después de lo que todos vimos en televisión. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es apenas jueves 6 de febrero. El verdadero ganador del show del Consejo de Ministros del martes de 6 horas fue Twitter. En este gobierno, las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Pero chiste aparte, lo que vimos todos el martes en la noche fue una mirada muy cruda de cómo gerencia el presidente y sobre todo de quienes se consideran sus aliados ideológicos, los de la izquierda, los del proyecto político del pacto histórico. Muchos hombres y muchas mujeres de este país se han jugado la vida por este proyecto. Nosotros tenemos que mantener la integridad y la dignidad de este proyecto, presidente. Pero a mí me invitaron a hacer un cambio en este país. Un sueño que no es un proyecto de izquierda ni de derecha, esto es un proyecto de país. Y esto es clave de cara a 2026 porque el presidente lleva un año largo buscando la unidad de la izquierda para enfrentar a la derecha en las siguientes elecciones. Y después de lo que pasó el martes, lo único que no se vio fue unidad. Hoy hablamos de los retazos que quedan de un gabinete que explotó en vivo y en directo. Lo presenció, como todos, Edgar Quintero, quien cubre Palacio para la Silla. Gracias por volver por acá tan pronto. A ti por invitarme. Edgar, todo es cierto. Todo lo que hemos dicho, escrito, reporteado es cierto en estos 2 años largos de reportería de cómo es Petro en un Consejo de Ministros. Solamente que lo que cambió a partir del martes es que el país lo vio en televisión. Sí, vimos en vivo y en directo las tripas de un gobierno roto y disfuncional. Los funcionarios con los que hablamos siempre pintaban a un presidente muy bravo con su gabinete y que se dedicaba a hacer estas largas intervenciones de ideas dispersas en las que nunca daba órdenes claras. Un presidente sin un método para darle seguimiento a sus políticas. Pero una cosa son las palabras, los off the record de los ministros, y otra verlo, como lo hicimos el martes en la noche. Yo lo hice por YouTube en la sala de mi casa. Yo por televisión paré por el partido de la selección y luego retomé por YouTube y con crispetas. Porque fueron 6 horas además. Vimos a un Petro que tuvo el valor de escuchar las duras críticas de sus altos funcionarios y que sobre todo se sentó en la palabra para hacer largas intervenciones con referencias a 100 años de soledad, críticas a economistas gringos, alusiones a Bolívar y Santander y reflexiones sobre la historia del M-19. Según un cálculo de La Silla, él habló 68% del tiempo. Casi 4 horas, en las que hubo pocas líneas de acción claras a sus ministros y ninguna decisión sobre los decretos de emergencia para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo, que era el tema principal del Consejo de Ministros. Tengo la sensación, Edgar, no sé si sea cierta, de que los más cercanos al corazón ideológico del presidente fueron los que resultaron más golpeados, los más expuestos, los que tenían quejas más sentidas. O sea, a una ministra se le quebró la voz y el otro dijo que lo amaba. Es una sensación que comparten los ministros de ese sector del gabinete, más a la izquierda, que fueron los más expuestos por Petro. El caso más simbólico fue la renuncia de Jorge Rojas, un viejo político de izquierda de la dirección del DAPRE. Una de las pocas intervenciones de Rojas en el Consejo en vivo fue su desacuerdo con la forma en la que se estaba reestructurando la presidencia, y eso tiene que ver con la llegada de Armando Benedetti como jefe de gabinete, al que nombraron sin que hubiera claridad de cuáles serían sus funciones y cómo se iba a repartir las tareas en Palacio con el ahora exdirector Rojas. Yo te conté ayer que el lunes Rojas reunió al gabinete para decirles que iba a continuar con las funciones de jefe de despacho del presidente, pese al cambio de rol de Benedetti. Pero esas palabras de Rojas quedaron muy pronto en el aire. Sí. Ese sector de la izquierda del gabinete siempre quiso la dirección del DAPRE y vio la llegada de Rojas a Palacio como un triunfo sobre Laura Sarabia, a quien siempre cuestionaron porque supuestamente aislaba al presidente y señalan que tiene un entorno corrupto que hace negocios personales con sus posiciones en el gobierno. Esa molestia la resumió muy bien Alexander López, el director del DNP, con una frase en el Consejo: ¿por qué un ministro tiene que pedir permiso para reunirse con el presidente?, dijo López. El hecho es que justo cuando consiguen la dirección del DAPRE con Rojas y logran apartar a Sarabia del primer círculo de Petro,
ocurre este consejo y Rojas presenta su renuncia irrevocable. Edgar, ¿tú lees que el presidente quería ese tipo de exposición tan sangrienta de sus ministros, sobre todo de esos que se consideran que comparten la ideología del presidente? Pues lo que cree un grupo en la izquierda en el gobierno es que lo que hizo el presidente fue desafiarlos ante la televisión nacional. Su teoría es que Petro estaba previendo que los ministros de izquierda iban a coordinarse para quejarse juntos por los nombramientos de Benedetti y de Saravia. Eso fue justo lo que hicieron el 26 de noviembre del año pasado, liderados por Gustavo Bolívar, el día que anunciaron a Benedetti como asesor presidencial. Y al final fue lo que terminamos viendo el martes. Claro, y Petro entonces pidió una locución presidencial y por televisión nacional señaló de sectarios a estos funcionarios de su corazón ideológico e incluso les quitó importancia en su triunfo electoral del 2022. Hasta el momento que estamos grabando esto, ni la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha renunciado, ni tampoco lo ha hecho el ministro de Energía, Andrés Camacho, que están en este grupo y que ellos suenan para renunciar. Pero eran renuncias no por el show que hubo el martes, sino para entrar a andar esto que llaman el proyecto electoral del pacto, la izquierda de Petro en 2026. Luego de lo que vimos, ¿en qué queda ese proyecto? Mira que cuando Petro habló de agendas paralelas en este consejo, le dio su varillazo a la gente del gobierno de izquierda que quiere ser candidata. Regañó a Gustavo Bolívar y le dijo que no hablara como candidato. Y luego trinó el miércoles en la mañana diciendo que los que quieran hacer campaña, que se vayan. Por eso existe un resentimiento al interior del pacto histórico que está en pleno proceso de unificación de cara al 2026. En la ejecutiva del Polo, por ejemplo, creen que hay una humillación a ese proyecto de izquierda. Eso es clave porque ese partido es el más grande e histórico de la izquierda y sigue discutiendo cómo va a entrar al partido unitario. Claro. Y lo que Petro hizo el martes en la noche fue señalar a esa izquierda y abrazar esta idea del Frente Amplio, es decir, las alianzas con los partidos tradicionales con los que llegó al poder y que representan figuras como el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el jefe de gabinete Benedetti. Ahora que hablas de Cristo súper generoso, él salió a trinar que sí, renunciamos todos, vámonos, porque pues sí, tenemos que hacerlo. Pero, a ver, Juan Fernando Cristo tiene fecha de caducidad en mayo, que es cuando va a renunciar porque quiere jugar en las elecciones del 26. Claro, el cálculo en el entorno de Cristo es que el ministro va a seguir porque quiere influir en el rearmado del gabinete de Petro. Ya lo hemos contado, Cristo ha tratado de convencer a Petro para que en el gabinete entren cuotas de liberales, verdes y la U. Sí. Y lo que creen es que si bien lo del martes fue un desastre para todo el mundo, el golpe a los petristas pura sangre es una oportunidad para Cristo y le suma puntos a esta idea que está ambientando de que el remesón debe estar en función a los partidos políticos, ahora con el apoyo explícito de Petro de un frente amplio. En el consejo en vivo al ministro Cristo le apareció una fiebre oportuna que le impidió intervenir y le permitió irse temprano de la reunión. Suertudo. Y ahora Cristo cuenta con un nuevo aliado, bautizado como el protegido del presidente en televisión nacional, que es Armando Benedetti, quien sabemos respalda la idea de Cristo de darle el gabinete a los partidos. Edgar, ¿qué sensación te queda de esta exposición de 6 horas del presidente, sobre todo de lo que queda del gobierno, de él como presidente, del gabinete y de esta búsqueda de legado? Porque esto fue transmitido en televisión, quedó en YouTube, quedó en Twitter, se volvió memes. O sea, este Consejo de Ministros va a pasar a la posteridad y es muy difícil que nos olvidemos de todo lo que dejó. Sí, la audacia funciona en Colombia. Esa es una frase que el presidente Petro suele repetir, porque él se ve a sí mismo como un político revolucionario que rompe con las formas políticas tradicionales y el sentido común. Y lo que vimos el martes en la noche es otra demostración de ese estilo del que él se vanagloria. Y con ese estilo, para bien o para mal, se ha convertido en el político más poderoso del país. Ya vamos a ver cómo le sale esta riesgosa jugada. Espero que ahora sí podamos salir de esta imposición de agenda gracias a estas 6 horas y hablar de otras cosas y no nos veamos tan seguido. Gracias por pasar por acá, Edgar. A ti por invitarme, como siempre. Y arranca el día con estas movidas. Para hoy está previsto el inicio del juicio a Álvaro Uribe por falsos testigos. Es el primer expresidente que enfrenta un juicio penal en la historia moderna del país. Jorge Ibáñez es el nuevo presidente de la Corte Constitucional. Es un magistrado de corte conservador y fue el que denunció que tenía chuzadas sus comunicaciones el año pasado.
Y para mañana está previsto el cierre definitivo de la agencia de cooperación gringa USAID. Todos los funcionarios estadounidenses en otros países tienen la orden de volver a Washington. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y Juana Rubio Tobar, nuestra practicante editorial, volverá el lunes al ruedo, ya que muchos están interesados en cómo sigue su salud. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.